Hola, bienvenidos a la historia de terror de que no te cuentan en la vida diaria. Les recomiendo no perderse ninguna historia. Suscríbete y dale link. Había una vez una misteriosa casa ubicada en las afueras de Bogotá, conocida por estar habitada por extraños sucesos y leyendas que envolvían su pasado. Algunos decían que la casa estaba embrujada, mientras que otros aseguraban que era el hogar de un antiguo vampiro que acechaba las noches bogotanas. Una noche, un grupo de amigos decidió retar su suerte y organizar una fiesta en esa enigmática residencia. Ignoraron las advertencias y supersticiones, pensando que todo era solo un cuento para asustar a los más crédulos. Sin embargo, no tardarían en darse cuenta de que ese lugar escondía más secretos de los que podían imaginar. La fiesta comenzó con alegría y música. Todos los invitados estaban emocionados de haber entrado a la tan intrigante casa. Pero a medida que avanzaba la noche, los ambiente cambió. Una bruma densa y gélida comenzó a invadir la sala, haciendo que los invitados se sintieran incómodos y nerviosos. De repente, todos los presentes sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas. Una figura alta y pálida apareció en medio de la habitación. Todos se quedaron paralizados al reconocer al vampiro que habitaba en esa misteriosa casa. Sus ojos rojos y sedientos de sangre relucían en la oscuridad, sus afilados colmillos relucían intimidantes. El vampiro se acercó lentamente a los invitados, observándolos uno a uno. Algunos intentaron huir, pero se dieron cuenta de que estaban atrapados. Las puertas y ventanas se habían cerrado misteriosamente, dejándolos a merced del vampiro. El ambiente se llenó de caos y pánico. El vampiro, sediento de sangre, empezó a elegir a sus víctimas. Uno tras otro, los invitados eran mordidos y absorbidos de su vitalidad. Los gritos y lamentos llenaron la casa mientras el vampiro se alimentaba de sus incautos visitantes. Al final, solo quedaron unos pocos sobrevivientes, escondidos en las sombras, temerosos de ser encontrados por el vampiro. Pasaron horas, días y semanas antes de que se aventuraran a salir de su escondite. Finalmente, escaparon de la casa maldita, llevando consigo las terribles historias de terror y misterio que vivieron esa noche. La casa en las afueras de Bogotá quedó abandonada y se convirtió en un lugar evitado por todos. Nadie se atrevió a desafiar su poder y adentrarse en ella nuevamente. El vampiro había dejado su huella en la ciudad, recordándoles a todos que no todo lo que parece inofensivo lo es, y que algunas historias de terror y misterio pueden esconder una realidad aterradora. En una fría noche de invierno en Bogotá, una joven llamada Laura regresaba a su apartamento luego de salir tarde de trabajar. Mientras caminaba por las solitarias calles de la ciudad, un escalofrío recorrió su espalda. Miraba a su alrededor nerviosa, sintiendo que algo la observaba en la oscuridad. Sin embargo, intentó tranquilizarse pensando que su imaginación le jugaba una mala pasada. Continuó su camino, pero de repente, escuchó un ruido extraño detrás de ella. Al girarse, vio a una figura oscura, de aspecto inhumano, que rápidamente desapareció. Laura quedó paralizada, sin saber qué había presenciado. A partir de esa noche, cosas extrañas comenzaron a suceder en el apartamento de Laura. Oía pasos y risas por la noche, pero al salir a investigar, no encontraba nada. Las luces se encendían y apagaban solas, y objetos se movían misteriosamente. El miedo comenzó a apoderarse de ella, y decidió buscar ayuda. Acudió a un antiguo amigo, Daniel, quien era experto en fenómenos paranormales. Al escuchar su historia, Daniel le explicó que podría estar siendo acechada por un vampiro, una criatura de la noche que se alimenta de sangre de los vivos. Aunque Laura se resistía a creer en la existencia de tal ser, aceptó la ayuda de Daniel para descubrir la verdad. Ambos pasaron varias noches investigando en el apartamento, hasta que una madrugada, presenciaron la aparición del vampiro. Era un ser pálido, de ojos rojos y colmillos afilados que se alimentaba de la sangre de un vecino. Laura y Daniel tuvieron que luchar para protegerse, pero lograron ahuyentar al vampiro utilizando una estaca de madera y crucifijos. Después de aquel incidente, Laura decidió mudarse a otro lugar, donde pudiera comenzar de nuevo sin temor. Agradece a Daniel por su ayuda y promete mantenerlo informado de cualquier actividad paranormal en su nueva vivienda. Desde entonces, Laura siempre se asegura de estar rodeada de protecciones y se mantiene alerta ante cualquier indicio de actividad sobrenatural. Nunca olvidará aquella noche de misterio y terror, y siempre se preguntará si los vampiros realmente existen en la ciudad de Bogotá. Había una vez un parque abandonado en el corazón de Bogotá, Colombia. Durante el día, era un lugar tranquilo y apacible, pero cuando caía la noche, el parque cobraba vida de una manera siniestra.
Los vecinos de la zona comenzaron a hablar sobre extraños sucesos que ocurrían durante la noche en el parque. Algunos decían haber visto sombras moviéndose entre los árboles, mientras que otros aseguraban haber escuchado risas malévolas y lamentos provenientes del lugar. Una noche, un joven aventurero llamado Andrés decidió investigar los rumores. Armado con una linterna y su valentía, se dirigió al parque después de la puesta de sol. Con cada paso que daba, el ambiente se volvía más espeso y una sensación de escalofrío recorría su espina dorsal. A medida que Andrés se adentraba en el parque, comenzó a notar un olor metálico en el aire. Podía percibir la presencia de algo sobrenatural cerca de él. De repente, escuchó un suave susurro en su oído, seguido de una risa siniestra. Se dio la vuelta rápidamente, pero no había nadie allí. La tensión en el aire aumentó a medida que Andrés continuaba caminando. Luego, una figura oscura se materializó frente a él. Era un vampiro, con ojos rojos brillantes y colmillos afilados. El vampiro sonrió maliciosamente y comenzó a avanzar hacia Andrés. El joven, temblando de miedo, sabía que tenía que actuar rápidamente si quería salvar su vida. Recordó lo que había aprendido sobre los vampiros en las películas y los libros. Sacó un crucifijo de su bolsillo y lo sostuvo frente al vampiro, quien retrocedió ante el poder del objeto sagrado. Andrés aprovechó la oportunidad para correr lo más rápido que pudo para escapar del parque. A medida que se alejaba, podía escuchar los gritos de frustración del vampiro detrás de él. Una vez fuera del parque, Andrés se derrumbó en el suelo, agotado pero aliviado. Había sobrevivido a su encuentro con el vampiro y nunca volvería a adentrarse en ese parque maldito. Desde aquel día, el parque fue considerado un lugar prohibido por los habitantes de Bogotá. La historia de Andrés se convirtió en una leyenda que se transmitía de generación en generación, recordando a todos que el mal puede encontrarse en los lugares más inesperados. Se dice que en una oscura noche en Bogotá, había una discoteca famosa por su ambiente vibrante y música atronadora. Sin embargo, detrás de las risas y los bailes, había una historia oculta que ningún cliente podía imaginar. Se rumoreaba que el dueño de la discoteca, un hombre misterioso llamado Andrés, ocultaba su verdadera identidad y era un vampiro sediento de sangre. Como cualquier criatura de la noche, Andrés se alimentaba de los incautos que se adentraban en su establecimiento. Los testimonios de las víctimas eran espeluznantes. Hablaban de una sensación de frío inmenso cuando se acercaban a la estrecha puerta de entrada de la discoteca, como si estuvieran siendo hipnotizados por una fuerza oscura. Una vez dentro, no había escapatoria. Dicen que las sombras se alargaban y las luces destellaban débilmente, creando una atmósfera lúgubre que hacía temblar hasta al más valiente. En el interior, la discoteca era un laberinto de pasillos oscuros y habitaciones secretas. Los clientes se encontraban perdidos en un mundo surrealista lleno de espejos distorsionados que reflejaban rostros grotescos y seres que parecían no ser humanos. Se oían risas siniestras y el eco de los pasos de Andrés resonando en la oscuridad. Los que sobrevivían a esta experiencia aterradora describían cómo Andrés se acercaba a ellos con ojos hipnóticos y colmillos afilados. Sin previo aviso, les clavaba los dientes en el cuello y les extraía la vida a través de su sangre. Nadie podía resistirse a su poder. Más que una discoteca, aquel lugar parecía ser una trampa mortal creada por el mismísimo diablo. Sin embargo, como en todas las historias de terror, había un grupo de valientes dispuestos a desafiar a Andrés y a poner fin a su reinado de terror. Se adentraron en la discoteca con armas improvisadas y un plan en mente. Pero según la leyenda, nunca se volvió a ver a aquellos valientes. Hoy en día, la discoteca sigue en pie, pero nadie se aventura a entrar. Las puertas permanecen cerradas, ocultando los oscuros secretos que allí se esconden. La historia de Andrés, el vampiro de Bogotá, sigue viva en los susurros del viento y en los sueños de aquellos que se atreven a imaginar lo que podría haber sido su encuentro con el terror en aquella mítica discoteca. Era una noche oscura y tormentosa en Bogotá. El viento soplaba con fuerza y el cielo estaba cubierto de nubes negras. Un joven llamado Andrés caminaba por las calles vacías, buscando un refugio donde pasar la noche. Había llegado a la ciudad hace unos días, huyendo de su pasado. No tenía familia, amigos ni dinero. Solo una mochila con algunas pertenencias y un crucifijo que le había regalado su abuela. Andrés se detuvo frente a una antigua iglesia que se alzaba en una esquina. La puerta estaba entreabierta y se veía una tenue luz en el interior. Andrés pensó que quizás podría encontrar algo de calor y comida en ese lugar. Empujó la puerta y entró. La iglesia estaba en ruinas. El techo tenía agujeros por donde se filtraba el agua de la lluvia. Los bancos estaban rotos y llenos de polvo.
Las vidrieras estaban destrozadas y el altar estaba cubierto de telarañas. Andrés sintió un escalofrío al ver el crucifijo que colgaba de la pared. Estaba manchado de sangre y tenía una expresión de horror. Andrés se acercó al altar, esperando encontrar alguna vela o cerilla. De pronto, oyó un ruido detrás de él. Se giró y vio a una mujer de piel pálida y cabello negro. Llevaba un vestido blanco que contrastaba con sus ojos rojos. Tenía unos colmillos afilados y una sonrisa maliciosa. ¿Quién eres?, preguntó Andrés, asustado. Soy Lucía, la reina de los vampiros, respondió la mujer. Y tú eres mi invitado de honor. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Andrés, retrocediendo. Quiero tu sangre, por supuesto, dijo Lucía, acercándose a él. Eres el último descendiente de la familia que me maldijo hace siglos. Tu sangre es la única que puede romper el hechizo que me impide salir de esta iglesia. Y una vez que lo haga, podré dominar el mundo con mi ejército de vampiros. No te acerques, gritó Andrés, sacando el crucifijo de su mochila. ¿Crees que eso me detendrá?, se burló Lucía. Ese crucifijo no tiene ningún poder. Fue el instrumento de tu antepasado para clavarme en esta cruz y condenarme a la eternidad. Pero ahora, gracias a ti, voy a liberarme. Lucía saltó sobre Andrés y le arrancó el crucifijo de las manos. Lo tiró al suelo y le mordió el cuello. Andrés sintió un dolor insoportable y una sensación de frío que le invadió el cuerpo. Perdió la conciencia y cayó al suelo. Lucía se levantó y se limpió la boca. Se sintió llena de energía y de alegría. Había logrado su objetivo. Miró el crucifijo y lo pisó con desprecio. Luego, se dirigió a la puerta y la abrió. El sol había salido y los rayos iluminaban la ciudad. Lucía no sintió ningún efecto. Se rió y salió de la iglesia, seguida por sus vampiros. Bogotá era suya. Y pronto, el mundo también.